lawyer a couple years ago. So I could do things like this. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Van a disculpar por el retraso. Empezamos en unos minutos. Se nos va a ir compartiendo la diapositiva. Bien, hoy vamos a ir viendo uno de los temas. Bueno, el primer tema relacionado a lo que es el Internet. Si hablamos de manera general, yo les dije en la clase anterior, la parte del libro de Tannenbaum nos aclara bien de lo que, cómo nació el Internet, ¿no es cierto? Tiene su propia historia. Básicamente el Internet se consideraba, bueno, una arma, ¿no es cierto? Fue diseñado por la DARPA, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para proteger a un país, ¿no es cierto? O para proteger a varios países o a un bloque o una coalición. Entonces, bajo ese concepto, se tiene, digamos, esas características, ¿no? Entonces, fue una herramienta, pueden llamarle un arma, que ha sido contemplado con esas características. Cuenta la historia de que, bueno, el Internet viene del resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Si ustedes han visto los documentales referidos a la Segunda Guerra Mundial, era evidente el poderío que tenía Alemania con respecto a los aliados, digamos, ¿no es cierto? Pero en el transcurso de la ejecución, ¿no? Se vieron varios problemas y algunas cosas que por
que el azar se llegaron a descubrir, ¿no? Es decir, el avance alemán tanto en Rusia como en los diferentes frentes que tenían de ataque eran imparables, ¿no es cierto? Es decir, que habían problemas serios de los aliados con respecto a poder lograr contener el avance, ¿no? Pero, ¿por qué era esto, no? Este avance era imparable porque en realidad no sabían el mecanismo o los mensajes o las instructivas que se daban al ejército. Varios expertos trabajaron para poder descifrar estos mensajes. Fíjense que de alguna manera estaba implicado aquí que ellos usaban un mecanismo de encriptación, ¿no? Que permitía a los alemanes tener una comunicación sin que los aliados sepan qué era lo que pasaba. Los aliados sufrieron mucho, ¿no? Es más, hasta Estados Unidos recibió un embate. Y de alguna forma, el que por alguna razón la máquina por la cual codificaban, que se llamaba Enigma, una de esas máquinas fue a parar por error a Polonia, recuperaron una máquina y en función de esa máquina fue lo que empezaron a analizar los aliados para tratar de codificar los mensajes que se daban, las instructivas al ejército alemán. Por ejemplo, ellos sabían que era una máquina con rotores que generaba la encriptación, pero en realidad no sabían cuál era la combinación de los rotores para un día específico. Bueno, encontraron entonces por algunos azares así esa máquina que estaba por el lado de Polonia y por otro lado hubo un problema con uno de los submarinos rusos que tuvieron problemas y un barco aliado fue a recuperar o a rescatarlo de ese submarino. Rescataron varios soldados y uno de ellos tenía, bueno, al subir al barco, uno de ellos cuenta la historia que pierden una mochila en el agua. Estaban en un lugar relativamente frío. Este militar se lanza al agua a recuperar su mochila que había perdido, siendo que era aguas con temperaturas muy bajas. Eso llamó la atención de un militar estadounidense y se pregunta el por qué alguien podía arriesgar su vida si era solamente una mochila. Bueno, él cuenta la historia de que en realidad en la mochila había la tarjeta, la agenda, para utilizar de la máquina Enigma. Entonces, de esa manera lograron obtener la tarjeta, la guía, en donde tenían la combinación. Bueno, eso fue un vuelco pues a la historia, digamos, ¿no? A partir de ese momento los aliados sabían lo que decía la codificación y la información que mandaban, ¿no? Ustedes recordarán o han visto alguna de las películas que hubieron gente que trabajaron para desencriptar, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda quién era el señor que trabajó para decodificar Enigma? ¿Se acuerdan? Era ¿Alguien vio la película? Turing, algo así se apellidaba. Alan Turing. Turing, exactamente. Alan Turing era uno de los expertos, digamos, ¿no?, en análisis, que trabajaba con un equipo de personas también expertas en la parte de decodificación, que estaban trabajando en una máquina que permitía la decodificación. Alan Turing logró mucho en realidad, pero el problema era de que la máquina decodificaba el mensaje hasta en la noche, es decir, trabajaba todo el día y tenía los resultados en la noche, cosa que la información ya en la noche no se veía, ¿no es cierto? Porque ya habían hecho todo lo que tenían que hacer
los alemanes, así que no era de mucha utilidad, pero trabajó, digamos, ¿no? Hizo una máquina muy sofisticada para lograr decodificar en menos de 24 horas la información cifrada por Enigma, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, si no hubiese sido por esa libreta donde estaban, la libreta roja donde estaban los códigos Enigma, no se haya podido lograr contener a los alemanes. De todas maneras, esa es la parte de la historia que no está en Tannenbaum, pero a partir de ese momento los aliados sintieron el poder de lo que es la comunicación que existe entre un ejército y los aliados a ese ejército, ¿no es cierto? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados influyeron a crear un equipo que se encargue de la construcción, ¿no es cierto?, de algo parecido a esto, ¿no?, que permitiese la comunicación de un país a pesar de que ese país esté con una guerra inclusive atómica, ¿no? Ese era el objetivo que describe Tannenbaum en su libro, y nos permitía de alguna manera seguir funcionando, es decir, el país debería seguir funcionando a pesar de ese desafío. Bueno, entonces ahí en la NSA, el Departamento de Defensa, creó la DARPA. DARPA se encargó de varios proyectos, ¿no? Uno de los proyectos que, bueno, más conocidos es el que generó el Internet, ¿no? Hubieron varias personas que propusieron diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Y entre ellos, bueno, una de las formas de comunicación que salió adelante era pues la forma de comunicación de TCP/IP, ¿no es cierto? Entonces, que permitía un tipo de comunicación, ¿no? Y manejo de paquetes, redirección de paquetes, reenvío de paquetes y demás cosas, que es lo que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, uno de los líderes de este proyecto salió del MIT, ¿no es cierto? Y en el año 62 empezaron a trabajar. Ya él había hecho unas pruebas años antes. Fíjense que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y cuando ya se tenía un prototipo, ¿no? Estamos hablando de menos de 20 años y ya tenían un prototipo, es decir, había trabajado mucho la gente. A partir de ese momento ya ellos habían hecho algunas pruebas con respecto a las investigaciones de comunicación, ¿no? Entonces ya se hicieron pruebas con Santa Mónica, con Berkeley, con el MIT, para probar de que esta red funcionara. Bueno, esta red estaba funcionando primero, ¿no es cierto?, a nivel militar, luego fueron integrando a las universidades, ¿no es cierto?, para probar la funcionalidad. Buscaron 3 puntos alejados, digamos, para tratar de ver el funcionamiento, lo cual fue exitoso. A partir de ese momento siguieron trabajando porque el proyecto sí era un éxito. Entonces ahí aparecen personas que hicieron propuestas y que generó eso. A partir de ese momento el proyecto seguía creciendo, obviamente la tecnología en paralelo también. Uno de los puntos sobresalientes dentro de la cronología del Internet fue la creación del primer módem por parte de la compañía Dell, ¿cierto?, que permitía la decodificación de señales. También el poder tener, digamos, un líder de proyecto que logra, digamos, implementar una propuesta a nivel militar. Eso es en el 62. La forma de comunicación es más antigua que esa fecha, ¿no es cierto? Es decir, si bien ya habían los mecanismos de comunicación, el correo electrónico, fíjense, es la primera aplicación que se necesitaba para la comunicación militar, pues, ¿no es cierto? Entonces, se tiene ya un manejo de direcciones y hosts. Todavía no había el concepto de dominio a este nivel,
pero que era necesario y era lo mínimo que se necesitaba para poder mandar comunicación entre los diferentes puntos del país. Entonces, se trabajó esto exitosamente, la comunicación había, independientemente si uno de los hosts podía caer, uno de los que integraba la red, uno o más podían caer, la comunicación seguía vigente mediante el uso del correo electrónico, que es básicamente donde se envía la información de instructiva que va a ser cada parte del ejército en caso de una guerra, ¿no es cierto? En el 71 ya, como fue un éxito esto de la comunicación, varias universidades se fueron conectando a lo que era la ARPANET, ¿no? Entonces, en el 71 se empezaron a hacer el uso del símbolo arroba, ¿no es cierto?, para referirse al ID del usuario, arroba el host o la computadora en la cual estaba ingresando. En aquellos casos sería la IP del computador donde estaba ingresando, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya aparece, ¿no?, el símbolo arroba como diferenciador de lo que llegaría a ser el uso del correo como tal, ¿no? Y más adelante el correo electrónico formal. En el 83, otro de los años sobresalientes fue la creación, bueno, no. En el 82, fíjense que ya liberaron, fíjense un año antes, el protocolo TCP/IP, es decir que Internet pasó de ser del ámbito militar al ámbito civil, ¿no? Es decir, si el 62 ya estaban trabajando en el proyecto, 20 años trabajaron los militares y en el 82 liberaron el protocolo TCP/IP para que la parte civil pudiese trabajar. En el 83 se creó el primer servidor de nombres de dominio, ¿no es cierto? Al haber crecimiento de los equipos que integraban la red, la ARPANET en aquel momento, se empezó a crecer, ¿no es cierto? Las universidades se interconectaban y demás. Entonces fue creciendo. El primer servidor entonces se puso vigente en eso. En el 89, Tim Berners-Lee creó el protocolo HTTP, ¿no? En el 1990, desaparece la ARPANET y deja todo el sustento de administración a lo que es el Internet hoy, ¿ya? Entonces, basado en el proyecto de ARPANET que hubo, ¿no? Entonces, fíjense que hasta el 90, la parte militar estaba manejando todo lo que era el Internet. A partir de ese momento se crea un consorcio que es el que gestiona y administra todo lo que es el Internet, primero a nivel de Estados Unidos y luego a nivel mundial, ¿no es cierto? Actualmente cada país tiene, o cada estado tiene un órgano que permite gestionar lo que es el Internet de cada país, ¿no? Y controlar lo que es de esa forma que está actualmente. En el 92 ya se tenían casi un millón de computadoras conectadas. En el 93 apareció ya el primer navegador. Bueno, en el 94, 95 llegó el primer cable de Internet aquí a Santa Cruz, que estaba en el nodo que era de informática. Es decir, llegó el enlace a la carrera de informática. Y de alguna manera ese enlace lo recuperó o fue a caer a la mano de Entel, ¿no? Por algunas, tal vez, gestiones malas que se hicieron en su momento. Bueno, a partir de esa época, con el DNS, la creación de los navegadores, los buscadores y demás, el Internet fue creciendo, ¿no? Para el año 2000 hubo una explosión de los sitios .com. Se creía que toda empresa que esté en línea, ¿no es cierto?, subía de valor, ¿no es cierto? Y todo el mundo invirtió por estar en el Internet, pero en realidad hubo una burbuja que no era tan así, ¿no es cierto? La gente no estaba preparada para el comercio electrónico, le faltaban muchas cosas en donde la inversión que hicieron fue demasiado alta
y muchas empresas quebraron de estas, ¿no? Entonces, esa es una breve historia de lo que es el Internet. El Internet, fíjense que fue concebido como una arma, y obviamente con todas sus características, bueno, fueron liberadas. Es decir, de alguna forma, la parte militar estadounidense, después de 20 años de uso de su tecnología, pudo liberar. Entonces, en este momento, ¿en qué andarán ellos, no es cierto? Es decir, estamos hablando de que en el año 82 liberaron más o menos, ¿no? O sea, al ámbito civil ellos están en otro nivel ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos de historia, eso es lo que están en los papeles abiertos, ¿no? Y es lo que podemos tener en cuenta. Bueno, Internet, entonces, ustedes ya lo han visto más que yo lo que es el Internet. Seguramente ahí tenemos, por ejemplo, la forma de comunicación, ¿no es cierto? Existe una backbone que está manejada en Estados Unidos, hay otra backbone que se maneja en Europa, ¿ya? Cada uno de este tipo de redes se interconectan mediante conexiones por la parte marítima, ¿no? Entonces se tienen esas características. ¿Cómo se organizan? Hay las empresas que... Hola, ¿se escucha bien, por favor? Creo que no se está escuchando. Sí, Se se escucha, ingeniero. Se escucha todo bien. Ya, gracias. Por ejemplo, hay empresas de diferentes niveles. Hay unas empresas que se encargan, por ejemplo, de enlazar lo que son las comunicaciones a nivel intercontinental, si lo ven así. Estas empresas, de una u otra forma, lo que hacen es hacer esos enlaces, pero, por ejemplo, esos niveles van bajando, ¿no? Hay empresas que manejan el Internet por regiones, ¿no? Ahí ustedes lo tienen a AT&T y otras transnacionales que trabajan a ese nivel, que están en el nivel 2 con Ingeniero, respecto... disculpa que lo corte. No sé si es solo a mí, creo que también a un compañero. Solo vemos la primera diapositiva. A ver, por favor, ya voy. Se ve, dice Sí, tecnología se ve Internet. la primera diapositiva nomás. Está compartiendo el modo de edición y no compartiendo el modo de expresión probablemente. A ver. A ver, a ver. Déjenme un ratito, voy a volver a compartir. Y de nuevo. ¿Puede explicar de nuevo, ingeniero? Entonces, esta parte, por ejemplo, lo que le decía de las empresas que se tienen. Ahora se cambia, a ver, por favor. Sí, ingeniero, ahora sí se cambia. Sí, ahora sí. Esto es lo que veíamos en la parte de cronología de Internet. Esto es de Wikipedia, así que ahí lo pueden encontrar. Obviamente los puntos sobresalientes que les explicaba, yo aquí los he resaltado, en Wikipedia no está resaltado, pero esa es la cronología, ¿no es cierto?, de lo que es el Internet actual. Luego estábamos hablando de la parte de lo que es, ¿no es cierto?, la parte de comunicación, que hay empresas que manejan en distintos niveles, ¿no? Hay la parte de nivel 1, 2 y 3. Generalmente las empresas de nivel 3 son los proveedores de servicios de Internet nacionales, ¿no? Los de nivel 2 son los transnacionales o 2 o más naciones. Y hay los de nivel 1 que son los que manejan el backbone de lo que es el Internet, ¿ya? Entonces, se maneja de esa forma, ¿ya? Entonces, aquí hay una gráfica donde se puede apreciar
En el nivel 4 estaríamos nosotros, los usuarios finales de Internet, ¿no es cierto? A nosotros nos venden los del nivel 3, ¿no? Que son generalmente los proveedores ISPs, ¿no? De Internet, y así respectivamente. Obviamente el protocolo que nos permite esto es TCP/IP, ¿no? Ahora, TCP/IP está conformado por dos protocolos, ¿no? TCP e IP. ¿Alguien me puede decir qué es lo que hace el protocolo IP? Buenas ¿Nadie? noches. Claro, hablen. El protocolo se encarga del direccionamiento y encaminamiento. Eso es su fuerte. Ya, direccionamiento y encaminamiento. Ya. ¿Y qué hace más o menos? O sea, aparte eso es genérico, ¿no? Si se lo tendría que explicar a un abogado, ¿qué le diría? Bueno, que cada dispositivo en la red está identificado de manera única y gracias a estos identificadores que vienen a ser las direcciones IP, podemos llegar de un host a otro. Podemos comunicarnos. Sí. Algo importante que tiene, por ejemplo, IP es un velocista, es un experto conocedor de los caminos que pueden haber en la comunicación. Si nosotros imaginamos IP y lo comparamos con lo que tenemos en el mundo real, la parte de, por ejemplo, sería lo que cuando agarramos un taxi y le pedimos que nos lleven de un punto A a un punto B. En realidad, IP sería el taxista, ¿no es cierto? Tiene la inteligencia, el conocimiento para poder llevarme por toda la ciudad de Santa Cruz al punto que yo le pido. Es más, él puede saber conocer algunos atajos que permiten el recorrido más rápido entre dos puntos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace IP. Pero IP no es eficiente, tiene sus problemas, ¿no? IP puede ser velocista, puede conocer mucho la ciudad o mucho la red, y en tal caso puede suceder que se pueda perder IP o algunos paquetes de IP. Por lo tanto, como tiene esta deficiencia, digamos, ¿no? De poder irse a estrellar de un punto a otro, porque puede estar cerrada la calle, porque, no sé, pueden suceder muchas cosas. Pueden haber pérdida de paquetes, hosts caídos, router caído, etcétera, que se necesita alguien que controle, ¿no? Ahí aparece TCP, ¿no? Ahí aparece TCP. ¿Qué haría TCP en este caso? A ver, alguien que nos aporte un resumen. A ver, ¿qué haría TCP? ¿Qué hace TCP? Provee una transmisión de datos confiable, donde cada paquete bueno, los datos transmitidos llevan números de secuencia, de manera que si se pierde uno, sabemos cuál se está perdiendo para retransmitirlo luego. Sí. Por ejemplo, si comparamos con algo que vemos periódicamente o comúnmente, podría ser una persona que envía productos, ¿no es cierto? Ya dijimos que los móviles son es IP, los móviles son IP, conocen por dónde ir. Entonces, cuando yo envío un producto, llamo a un móvil, entrego el producto y llevan, ¿no? Si tengo más cantidad de producto, voy a tener que llamar unos 10 móviles y despachar el producto, ¿no es cierto? Pero puede ser que el móvil se pierda o se vaya o pase algo con el producto, ¿no? O se accidente o algo por el estilo. Entonces, en ese caso viene TCP que me ayuda a la parte de control, ¿no es cierto?
que agarra y charla con el otro extremo, ¿no? Con el encargado de recibir los productos que voy a enviar, en este caso serían los paquetes, y le digo, ¿no? Te estoy enviando tales productos. Entonces, él, en el otro extremo, va a recibir los productos. Pero, ¿qué pasa si yo envié 10 taxis y uno de ellos no llega? Entonces, el del otro extremo me va a dar una llamada y me va a decir, oye, me llegaron 9 móviles, uno no ha llegado, yo necesito el producto. En ese caso, ¿cierto? Quien envió el producto, ¿no? Tiene que volver a enviar el mismo producto para completar la entrega, ¿no? Entonces, eso es lo que hace TCP/IP de una manera sencilla, es coordinar, ¿no es cierto?, de que los productos lleguen de manera adecuada, de que no se pierdan en el trayecto. Ahora, esa eficiencia es lo que permite al Internet ser exitosa, digamos, ¿no? Es decir, alguien que es velocista y el otro que sabe controlar bien el flujo de la información, ¿no? Que no haya pérdida de ningún paquete. Entonces, la unión de TCP/IP permitió, en realidad, al Internet avanzar, ¿no? Y a llegar a lo que es hoy. A pesar de los problemas de seguridad que pueda tener TCP/IP, es uno de los protocolos más eficientes que se conoce hasta el momento. Otra de las características que una vez que aparecieron los nombres de dominio, ¿no? Se creó lo que son las URLs. Las URLs son la forma de describir el camino hacia un recurso, ¿no? Es decir, cómo yo puedo indicar un recurso. Generalmente estamos acostumbrados en este momento solamente a manejar el dominio. Por ejemplo, www, URM, Dubo. Ya. Pero pudiésemos manejar de forma correcta, ¿no es cierto? El estándar de URL puede manejar el protocolo, el usuario, la contraseña puede enviarse junto con la conectividad, ¿no? @ el dominio al que pertenece, ¿no es cierto? Entonces, esto se pudiese trabajar de esa forma. Entonces, estos estándares que generalmente salen y son de facto, que quiere decir que son aprobados por todos los usuarios del Internet. En este caso, si yo quisiera saber un poco más de lo que es la URL, yo puedo consultar, por ejemplo, aquí hay un link, bueno, el RFC se llama, ¿ya? Entonces, usted puede agarrar y ir a buscar mediante Internet, por ejemplo, el Referral for Comments, RFC, y el RFC que está hablando de lo que son las URLs es el 1738. Entonces, si yo quiero saber más sobre cómo es lo que se ha definido una URL, yo consulto. Los RFC están siendo estándares de facto manejados por la Internet Task Force, que es un grupo de ingenieros expertos en el área, obviamente, de comunicación, que permiten generar ciertas normativas para el uso del Internet. En tal caso, ustedes pueden agarrar y ver, en este caso estamos viendo el Referral for Comments, el 1738, que me habla sobre lo que son las URLs. El creador de esto es Tim Berners-Lee, del CERN, y bueno, y otras empresas que han apoyado a la redacción del documento. Fíjense, la mayoría son constructores, ¿no es cierto?, que permiten definir una forma. En el RFC usted puede ver la forma de comunicación, ¿ya? Entonces, como definieron en una primera instancia, fíjense que van a encontrar RFC que son muy antiguos, y a eso se ha ido agregando algunas características más de funcionalidad que puede tener el Internet. En este caso, este es el Referral for Comment básico, ¿ya? Pero ha sido actualizado, fíjense, por otro Referral for Comments, ¿no?, relacionado a lo que es el uso de esta URL que nosotros usamos tan sencillamente.
¿ya? Entonces, puedo usar los referral for comments para conocer más acerca de algún estándar o algún protocolo de comunicación. ¿Ya? Entonces, pueden referirse de tal manera. Entonces, yo puedo usar los RFC para entender un poco más algo, ¿no es cierto?, relacionado a la tecnología que no conozca en la parte de comunicación y lo que es el Internet. Fíjense que generalmente, yo les decía, hay un esquema que es un protocolo, se puede parametrizar o se puede pasar de parámetros los usuarios y contraseña. Esos son optativos. El dominio y el puerto también, ¿no? El puerto va a variar según el servicio que usted utilice. Y de ahí para adelante pueden haber caminos, es decir, carpetas web compartidas y además archivos que redireccionen cierta parte o ciertas peticiones. Es decir, yo en el Internet puedo hacer que se ejecuten cosas, mandando solicitudes y mandando parámetros. ¿Qué es lo que pasa en el Internet? ¿No es cierto? Cuando ustedes entran, se autentican o entran a cierta carpeta, lo que están haciendo es eso, ¿no? Y hay archivos que pueden ejecutar e interpretar ciertos parámetros que ustedes le puedan enviar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma más o menos del uso de las URL, ¿no? Fíjense, dentro de los URLs más conocidos, ¿no?, o los protocolos más conocidos, nosotros generalmente hemos visto HTTP, HTTPS, podemos usar FTP, correos, ¿no?, mecanismos de autenticación LDAP para ver archivos y demás, ¿no? Entonces, si ustedes han usado Telnet, también Telnet pueden usar el formato Telnet, espacio, el usuario, 2 puntos, la contraseña, @ la IP y el puerto, y se conectan de manera directa, ¿no? Entonces, las URLs están dadas de esa forma. Otra de las características muy importantes de Internet fue MIME. Y MIME está relacionado con lo que es el correo electrónico. Bueno, ¿y qué pasó, digamos, ¿no? El correo electrónico nació para enviar la parte de caracteres. Es decir, todo lo que es caracteres hasta el momento sigue manejando los servidores de correo electrónico. Pero ¿qué pasó? Esto se quiso mejorar. Es decir, ya no querían enviar solamente texto, querían enviar una imagen, no querían enviar un audio, un video, o querían agregar o enviar un documento Word, un Excel. Y bueno, y los servidores de correo no podían. Entonces, para que los servidores puedan interpretar este tipo de envío, se creó lo que es MIME. MIME entonces me permite que yo pueda hacer un attachment, adjuntar archivos de cualquier tipo en un correo electrónico, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver de cómo puedo también trabajar, puedo ir, ¿no?, o usar los referral for comments, ¿no?, y revisar cómo yo puedo adjuntar una imagen, adjuntar un video, ¿no es cierto?, adjuntar un documento PDF. Entonces, pudiese basar, digamos, ¿no?, o darle funcionalidad. Por ahí estoy haciendo un proyecto de correo electrónico, entonces, y yo quiero agregar una imagen o un video o agregar un reporte, pero agregarlo programando. Entonces, yo debo de recurrir a lo que es MIME. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer algo de eso, igual busco los referral for comments por MIME, ¿no? Entonces, debe haber, o alguno de estos que están citados aquí, pueden ser usados para, aquí hay uno, el referral for comment 2045. Entonces, vamos a ver. Ahí está el referral for comments. Entonces, me habla de MIME, ¿no es cierto? ¿Cómo es lo que yo puedo adjuntar
¿no es cierto?, en el correo electrónico otros archivos. Entonces, aquí me indica la forma en que puedo adjuntar los tipos de archivos, ¿no? Inclusive porque una imagen tiene un formato. ¿Cómo esa imagen se va a adjuntar a un archivo tipo texto, ¿no?, o a un correo que maneja solo caracteres? Entonces, lo que hace Mime es transformar esa secuencia de bytes a caracteres para enviarlo, y al otro extremo, esa secuencia de caracteres se lo transforma de nuevo a una secuencia de bytes de tal forma de que el archivo adjunto vuelva a su estado original, ¿no es cierto? Entonces, con eso podemos nosotros leer un poco más acerca de los formatos que maneja Mime, ¿no?, las cabeceras que yo puedo usar, los tipos de archivos que puedo adjuntar. Entonces, en el caso de que necesite crear alguna aplicación que maneja correo electrónico, en donde quiero adjuntar imágenes, video u otros documentos. Entonces pueden usar el Referral for Comment 2045, que es el que me permite entender un poco más lo que es Mime. Bueno, el DNS fue quien permitió potenciar a lo que era el Internet. Por ejemplo, viendo y conociendo las características, digamos, de nosotros los seres humanos con respecto a las capacidades, hay un estudio que refuerza la decisión de la creación del DNS. En este estudio lo que se hace es una comparación simple. Agarra y se pregunta, por ejemplo, ahorita si podemos hacerlo, es ¿cuántos números de teléfono usted recuerda? A ver, ahorita utilicen los dedos de la mano para recordar todos los que utilicen. Bueno, empezamos por nuestro teléfono, el de la casa, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, y corteja 1, corteja 2, y ya, y la tercera ya ni te vas a acordar, ya van 8 nomás. Después del trabajo 9, y creo que por ahí nomás seguramente van, ¿no? Es decir, ¿hasta cuánto llegaron? ¿12? Un poco, 10, 9. 9 nomás, poco recordamos, ¿no? Sí. A ver, ¿alguien más que haya llegado un poquito más de 12? Bueno, mayormente los números que recordamos pues son de nuestros familiares, ¿no? Pero, o sea, es cierto de que pues bastantes números no vamos a recordar porque pueden tener combinaciones. Bueno, depende de dónde sea el número, pues se amplía el rango de números, ¿verdad? Entonces ahí se hace mucho más complicado de recordar. Exacto. Bueno, en este estudio se detecta que las personas, nosotros los comunes, recordamos entre 12 y 14 números. Y hay personas que pueden recordar hasta 20, 24 números, pero usando otras técnicas de memorización se llaman. Es decir, que comúnmente vamos a estar bordeando los 12 números que podemos recordar. Ahora, esa misma comparación dijeron, ¿no? Si una persona puede recordar 12 números solamente, entonces cuando queramos recordar las direcciones IP, ¿cuántas direcciones IP podemos recordar? A ver, recuerden cuántas direcciones IP. Solo... No nos acordamos, ¿no? Estamos ¿Localhost? El 127.001. Unas 3 nomás. El DNS de Entel, 287.110, 287.140. El DNS de Cotas, ¿cuánto es? 200.65. El de Google creo que es 8.8. 88. Y ven ahí, ¿no? Imagínense recordar
Es decir, una dirección IP nos consume 4 numeritos. Es decir, si nosotros, los humanos normales, podemos recuperar o almacenar 12 números, quiere decir que máximo vamos a almacenar 3 direcciones IP. ¿No es cierto? Entonces, está en ese rango, digamos, 3, 4 direcciones IP, ¿no? Ese estudio que hicieron reforzó de que las personas, por ejemplo, tenían esa capacidad, pero en el mismo foco de estudio le dijeron lo siguiente, a ver, yo les voy a decir. Listen los nombres de sus amigos. Cuenten cuántos amigos recuerdan, los nombres de sus amigos. Ya pasaron los 20. Y podemos seguir, ¿no? Entonces, ¿a cuánto llegaron a ver? Primero llegaron a 10, 12, ¿no? Ahora A más. Por lo menos unos 20 nombres nos acordamos. Y nos acordamos y podemos seguir, ¿no? Entonces, este análisis que hicieron permitió saber de que las personas de alguna manera tenemos más facilidad de recordar secuencia de caracteres que secuencia numérica. Entonces, con esta base, cuando se definieron construir el DNS, no se equivocaron, ¿no es cierto? Porque si ahorita les digo, recuerden nombres de dominio de sitios, me van a decir más de 20, pero si les pido la IP de esos sitios, no lo van a saber, digamos, ¿no? Es decir, si les pido nombre de dominio, ahorita me dicen Google, Hotmail, UARM, entonces los recuerdan unos 30, 40 nombres. Entonces es más sencillo para nosotros recordar. Ahora, esa característica, para explotarla de manera más eficiente en el Internet, se creó el sistema DNS. El sistema DNS lo que hace es relacionar un nombre de dominio a una dirección IP, ¿no? Entonces me optimiza, ¿no?, 4 veces lo que yo podía memorizar con respecto a los números, ¿no? Porque caso una secuencia de caracteres con 4 números. Y cuando caso esa secuencia de caracteres con 4 números, me está potenciando 4 veces más, ¿no? En ese sentido, puedo ser 4 veces más eficiente con respecto a memorizar o recordar algunas cosas. Entonces, el DNS permite relacionar un nombre de dominio a una dirección IP, pero también puede relacionar usted, por ejemplo, una dirección IP a un nombre de dominio. Entonces, el DNS me permite eso, resolver de manera directa o de manera inversa, ¿no es cierto?, un nombre de dominio. ¿Y cómo funciona? En la parte inferior, si ven ustedes, hay una pequeña grafiquita. Voy a tratar de explicar. Al lado izquierdo inferior dice búsqueda recursiva de servidores DNS. Vamos a ver aquí, en la parte inferior izquierda, está una de las estructuras de almacenamiento, es decir, ¿cómo es la estructura de los servidores DNS? En realidad, en la parte superior donde hay ese puntito, ese cuadro con ese puntito, están los root servers, se llaman. Los root servers son los que resuelven los dominios a nivel mundial. En una primera instancia, Estados Unidos creó servidores por ejemplo, los .com por áreas, digamos, los .org, los .net, los .mil, lo manejaron de esa forma, pero con el pasar de los tiempos vieron de que muchos países le solicitaban, por ejemplo, un dominio .com y ellos no tenían la capacidad de verificar si realmente
era una empresa real que existía para darle ese .com, o si eran, por ejemplo, si pedían el .edu, ellos como institución en Estados Unidos no podían ver si en Bolivia en realidad era una entidad educativa para darle el .edu. Por esas características y dificultades que tenía, lo que se realizó fue lo siguiente, ¿no? Se descentralizó el manejo de dominio del DNS y ahora cada país tiene su propio servidor de dominio. Por ejemplo, en Bolivia tenemos el .bo y en Bolivia hay una institución que se llama la ADECIP que maneja lo que es el Internet. A ver, vamos a tratar de entrar, préstenme un momento. Se llama NIC Bolivia, se llama. Entonces, en NIC Bolivia usted puede ver qué dominios están, por ejemplo, libres. ¿Ya? Busquemos el dominio de la universidad, UAGRM. Si está libre me va a decir UAGRM, bueno, todos los dominios libres están así. Si quiero UAGRM Bo, bueno, me dice el precio, ¿no? Está disponible y demás cosas. Bien, vamos a volver. UAGRM quiero .edu.bo. Fíjense, si lo busco, ellos controlan, me dice, este dominio no está disponible. Y yo puedo ver, ¿no?, qué información hay aquí. En este caso, hay información del contacto, el ingeniero Marcos Lamas, el que maneja esta parte, ese es su correo, es su número y la casilla postal. Bueno, estos datos por seguridad han sido restringidos, ¿no? Porque antes aparecía aquí el DAF de la universidad, el que maneja la planta de la universidad, estaba todos sus datos y seguramente ha pasado algo raro. Y el contacto administrativo, por ejemplo, aparecía el nombre del licenciado Saúl Rosa, su dirección, todo aparecía, digamos, ¿no? Si alguien quiere hacerle una maldad, aquí salía, digamos, ¿no? Es igual que con Marcos, digamos, ¿no? Aquí están los datos de Marcos Lamas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero aparece, ¿no? Aparece qué servidor es el DNS, cuál es la IP del DNS de UAGRM, ¿no? Entonces se tiene eso. Desde cuándo se está usando, desde el 97, y cuándo va a ser, hasta el 14 de diciembre del 2021 se va a cortar el servicio. Entonces, aquí yo puedo ver, ¿no? Entonces, este dominio o esta es la entidad que se encarga de administrar lo que es los dominios en Bolivia. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, todos los dominios .bo son gestionados desde aquí. ¿Ya? Entonces, hay una institución que gestiona eso. Vamos a ver aquí quién es. NIC. Está gestionada por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, por la ADECIP. Entonces, ADECIP gestiona esto a nivel Bolivia, ¿no? Como institución. Entonces, por ejemplo, aquí el .bo sería manejado por nuestro servidor boliviano mediante la ADECIP. Ok. Una vez que hemos visto de que pueden haber estructuras, ¿cierto?, de distintos niveles, vamos a ver el DNS, alguna imagen que sea más clara, que involucre los países actualmente. A ver, aquí está la imagencita que les voy a explicar. No, ninguno que explique, pues, país, no hay. Esta es la otra, tampoco no hay, solo las que encontré. Las demás no explican nada, no son de utilidad. Ahí está, esta después. Esta la vamos a explicar después. Pero no hay. Ya. Esto vamos a dejarlo aquí porque esta no va a servir de guía. Ok. Ya, entonces, imagínense que este es su computador. ¿Ya? Hay su Windows, su Linux.
imagínense que están usando el cliente de correo electrónico, el Thunderbird, o un navegador, el Firefox. Imagínense cualquiera. Cuando ustedes entran al navegador, imaginémonos que es el navegador. Lo que escribimos, ¿qué es primero? Lo que escribimos es en el navegador, a ver, lo que comúnmente vamos a hacer aquí sería, por ejemplo, escribimos www.uagrm.edu.bo. ¿no? ¿Qué sucede a partir de ese momento? ¿Cómo mi máquina sabe quién es UAGRM? A ver, ¿alguien me da una pauta hasta ahí? Se hace una consulta al servidor DNS. Ya, o sea, pensemos en que las máquinas se comunican por TCP/IP, ¿no? Entonces, hay varios pasos que están involucrados aquí, ¿no es cierto? Eso vamos a tratar de explicar. Este UAGRM Duo, cuando yo doy Enter, estoy dando Enter, ¿qué es lo que pasa en ese instante? En ese instante, antes de ir a traer esa máquina de ese IP y de ese puerto, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos entender esa parte. Entonces, el navegador, usted escribe la dirección, el navegador lo primero que va a hacer es preguntar en su caché si sabe quién es, en este caso, quién es uagrm.edu.bo. Es decir, el sistema operativo tiene un archivo temporal donde va guardando, ¿no?, estas consultas. Es decir, puede venir con un listado, ¿no? Generalmente los ataques que hacen, por ejemplo, de Facebook, cuando te roban la contraseña, utilizan estos archivos locales. Una vez alguien sabe cuál es el archivo, yo puedo cambiar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay unos archivos que se llaman host en Linux, en Windows igual, que yo puedo modificar el comportamiento de host. Es decir, si yo estoy en Linux, no tengo nada activo ahorita, vamos a entrar de superusuario un momento. Ya, entonces hay unos archivitos, voy a tratar de mostrarles el contenido more. Entonces, host. Ya, este es un archivito donde se guarda toda la información. ¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, fíjense lo que está ahí. Y se puede crear algo temporal, una base de datos temporal, donde el sistema operativo le pregunte a host, ¿sabes quién es UAGRM Duo? Entonces, si yo le doy en esta forma ping, por ejemplo, www.uagrm.edu.bo, él está haciendo varias consultas, pero el primero que consulta es a este archivo. Es una consulta local, ¿listo? Entonces, hace una consulta local, es decir, viene al sistema operativo y le dice en el caché local, ¿sabes quién es uagrm.edu.bo? Si él no sabe, va a preguntar a su proveedor. Es por eso que los proveedores de servicios siempre nos dan el DNS. Es que nosotros podemos consultar. ¿Por qué? Porque si mi sistema operativo, a pesar de que tiene internet, consulta al DNS de Access, no le va a responder el DNS de Access. Si le pregunta al DNS de Cotas, tampoco le va a responder el DNS de Cotas, ¿no? Y obviamente, si usted es Entel y su computador, su IP pregunta a un DNS de Entel, le va a responder porque está dentro de su rango de atención. Pero de forma genérica, los servidores, por ejemplo, de nuestros proveedores, nos van a atender solo a nosotros. Si alguien le pregunta, a alguien de Cotas, le pregunta al DNS de Entel, cierto dominio, no le va a responder, va a quedar en el vacío. Entonces, nuestro computador, ¿no es cierto?, sale de nuestra red mediante una IP pública y le pregunta a nuestro proveedor, ¿quién es UAGRM? Entonces, si él no sabe, si este como proveedor no sabe, va a hacer una búsqueda recursiva. ¿Qué quiere decir? Que él va a ir al servidor .bo, es decir, de aquí va a elevarse al servidor
.bo y le va a preguntar, oiga, ¿usted sabe quién es uagrm.edu.bo? Entonces, el servidor .bo, como maneja todos los demás servidores, le va a derivar la solicitud al servidor .edu. Es decir, imagínense que el servidor .bo está arriba y tiene los servidores .com, .edu, .org, tiene varios servidores. Entonces, el .bo va a derivar la solicitud al .edu. Y el .edu sabe quién es la universidad. Entonces, el .edu va a devolver la dirección de la universidad al .bo y el .bo lo va a derivar a mi proveedor de servicio de Internet y el proveedor de servicio de Internet lo va a devolver a mi sistema operativo. Y una vez que yo lo tengo como sistema operativo, recién armo mi socket, ¿no? ¿Saben qué es un socket, no? Armo mi socket con la IP remota, la IP actual y los puertos donde me voy a conectar. Entonces, a partir de ese momento, recién hay una conexión, ¿no es cierto?, correcta al puerto y a la IP indicada, ¿no?, luego de que hace la conexión del DNS, ¿no? Y esa es la forma que se realiza. Una vez que yo tengo una nueva dirección del DNS y la IP, yo guardo aquí en el sistema operativo, en mi caché local, esa información por si luego lo voy a utilizar. Y esa es la forma de funcionamiento, digamos. ¿Ya? Creo que por aquí había una imagencita, no sé si estará bien. Ya. Ok. A ver, vamos a ampliarla. Fíjense, ya esta es la siguiente pregunta. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de consultar, es decir, imagínense que este punto de aquí arriba es .bo. Si fuera .bo, maneja servidores .com, .org, .net, .edu, ¿no? Un conjunto. Y abajo de cada servidor están las instituciones, ¿no?, que ya tienen sus propios servidores DNS. Hasta ahí se entendió cómo funciona el DNS. Sí, ingeniero. Se comprende, ingeniero. Ya, generalmente las herramientas, por ejemplo, hay programas que nos dan en los sistemas operativos, por ejemplo, el DNS Lookup. Es una herramienta que hace esa tarea. Si yo le digo quién es UAGRM, todo eso que les dije de consulta recursiva lo hace. Si yo no lo tengo en mi máquina, lo pregunta a mi proveedor de servicio. Si no sabe mi proveedor de servicio, le pregunta al nodo Bolivia. El nodo Bolivia lo devuelve al servidor, el .bo lo devuelve al servidor .edu y el .edu ya sabe quién es UAGRM. Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Bueno, pero las herramientas, como son transparentes, en el caso del DNS Lookup, directamente, fíjense, pregunté yo localmente, ¿no? Fíjense, y me respondió. Es decir, yo lo tengo en el caché de mi sistema en este momento, ¿ya? Bien, está almacenado directo. Y lo sacó del caché y me pasó esa información. A ver, voy a consultar algo que no lo tenga en el caché. Hotmail, a ver. Tendría que consultar y otro servidor debería de responderme. Bueno, parece que he entrado a varios lugares. A ver, Gmail. Bueno, todos están pasando por mi server, entonces está atendiendo de manera normal. No, es decir, mi caché está completo, ¿no? Porque aquí cuando mi sistema operativo no sabe, aquí me aparece quién me está dando la información. ¿Listo? Y bueno, y aquí me pasa toda la información de lo que he pedido. ¿Ya? Entonces, hay otro que se llama host, creo que es así, a ver. Host, ya, uagrm.edu.bo, a ver si lo resuelvo. Entonces, hay varios programitas que tiene el sistema operativo que me permite ver. Pero no hay ninguno que me demuestre, ¿no?, que diga,
estoy preguntando al caché local, no hay uno que diga, estoy preguntando a tu ESP, no sabe, estoy preguntando al nodo Bolivia, el nodo Bolivia me está pasando, no hay eso, digamos. Sería interesante que hubiese un programa para que podamos ver el comportamiento de la consulta de un DNS, pero no he visto todavía un programita que haga eso. Pero hay que programarlo, ¿no? Si no está. Ok, siguiente. Bueno, ¿quiénes manejan a nivel mundial? Hay varias instituciones. Un tiempo estaba lo que es el Internet, la gestión, ¿no es cierto? Les decía que Internet empezó a crecer de tal manera que tuvo que descentralizarse en cada país, y en cada país hay diferentes organismos estatales que se encargan de poder administrar eso, ¿no? Entonces, la primera que empezó era la Internet, cuando se creó, digamos, ¿no? Desde que liberaron, seguidamente se creó la ICANN, que es la que iba trabajando a nivel países, ¿no? La ICANN se puso varios objetivos, muchos de los cuales ya se han cumplido. Por ejemplo, se implementaron los nombres de dominios internacionales, es decir, cada país tiene su propio nodo que maneja y administra. Se han aumentado los niveles de seguridad, ¿no? Con lo que las direcciones IPv4 se estaban terminando, ¿no? Se hizo un cambio hacia IPv6, la mayoría de los países ya están trabajando con IPv6 o trabajando con un híbrido. Y bueno, y se ha ido trabajando, ¿no? en varios frentes, digamos, como es la seguridad, la estabilidad de los gobiernos, la libertad, ¿no? Cuando algunos países la parte de libertad de tráfico no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, Rusia no permite el acceso a algunos sitios, ¿no? Otros países permiten el acceso a cualquier material. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos esa libertad, digamos, ¿no? De acceder a cualquier material, ¿no? Por el momento no tenemos ninguna restricción. Bueno, y esa fortaleza y esa libertad, ¿no es cierto?, permiten. Obviamente, ¿no? Para garantizar la estabilidad, usted, si quiere tener un dominio, tiene que pagar, ¿no? Ya vieron ahí, hay que pagar 280 bolivianos al año, o 980 si es un dominio de nivel superior .bo, o si es un subdominio .edu, .com o de otro tipo. Antes de empezar a ver SMTP, ¿alguien me puede explicar cómo funciona su WhatsApp o cuál es su mensajería que ustedes utilizan? ¿Alguien? ¿No hay nadie? ¿Cómo creen que funciona su mensajería? ¿No funciona a través de WebSockets? De forma general, es decir, por ejemplo, yo tengo mi aplicación, abro el WhatsApp. ¿Qué hace el WhatsApp cuando yo le doy un touch? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Luego, ¿con quién se comunica? Y luego, ¿cómo se comunica? O hay comunicación directa. ¿Cómo funciona, digamos, ¿no? Porque ahí está la clave de poder entenderle al Internet. ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha leído algo? ¿Nadie? Y usan harto WhatsApp, ¿no? Usan Telegram. Ya, a ver. Voy a tratar de describir textualmente lo que hacen. Traten de imaginarse, o si tienen una hojita, traten de dibujar. A ver, lo primero que hace es... Voy a ir explicando. Su WhatsApp o su computador o su celular, sea cual sea, ese dispositivo lo primero que va a hacer es una consulta
a los DNS. Es decir, imagínense una nube grande, ¿no es cierto?, donde hace las consultas. Entonces, su primer petición va a ser a la infraestructura del DNS. Ya hemos visto cómo funciona el DNS. Entonces, dentro de esa nube grande dibujemos una nubecita pequeñita, que sería lo que es el sistema de DNS. Entonces, nuestro celular lo primero que hace es comunicarse a esa estructura de DNS para saber cuál es la IP que tiene, a donde yo quiero conectarme. Entonces, el DNS le va a devolver gráficamente, obviamente, la IP. Por ejemplo, si yo quiero conectarme a whatsapp.com, ya, entonces, en este momento, si lo hago del dispositivo móvil, ahí es transparente, pero si lo hago desde aquí, escribo www o el dominio web whatsapp.com. En este momento, antes de que entre al sitio, se comunicó al DNS y el DNS me dio la dirección IP. Y con esa dirección IP fue lo que el navegador abrió un socket y se conectó. Ahora, aquí me pide un mecanismo de autenticación, digamos. Bueno, pueden haber varios mecanismos de autenticación, pero el primer paso ya lo cumplió el DNS. El DNS, imagínense que la aplicación consulta al DNS y el DNS le devuelve la dirección, ¿no es cierto? Eso está bien. Ahora vamos a ver. Y luego de eso, ¿qué pasa? A partir de este momento, ¿con quién está casado mi dispositivo? Ahorita me autentiqué. ¿Con quién se está casando? Con este servidor, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que imaginarse. Ya, voy a borrar un poquito. Voy a tratar de ver cuál es la dirección de web nslookup web.whatsapp.com. Entonces, ahí tengo más o menos la dirección de WhatsApp. Esta es la dirección IP. Pero para armar un socket yo necesito dos cosas. ¿Listo? Yo necesito el servidor, que en este caso, esta dirección. ¿Se ve la dirección o lo hago un poco más amplio? Se ve, ingeniero. Esta es la dirección del servidor. Y para armar una comunicación yo necesito saber cuál es mi IP. Entonces, de alguna forma yo puedo obtener mi dirección IP. Una vez que yo tengo mi dirección IP y la dirección del servidor, recién armo un socket. Pero fíjense que antes de obtener hubo una comunicación con un DNS y el DNS me respondió. Y con esta información ya yo armé un paquete TCP/IP, digamos, ¿no? La comunicación de TCP/IP, ustedes saben que es IP, puerto, IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino. Y a partir de ese momento ya puedo descargar todo lo que tenga WhatsApp. ¿Ya? Entonces por aquí había encontrado una imagen hace un momento. Trataremos de ampliarla, a ver, vamos a ver. Se deja guardar. La DNS query, correcto. Vamos a tratar de ampliarla un poco. Bueno, fíjense, esto es más o menos la consulta que hace. Primero, la consulta es local. ¿Ya? Luego pasa a la consulta del proveedor. Si el proveedor desconoce quién es, debería ir a la estructura backbone o la estructura del DNS, ¿no? Y el DNS debería de devolverme. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, aquí está la estructura de los DNS, veanlo así. Entonces, mi primer consulta es localmente. Aquí no dice, ¿no es cierto? Aquí primero consulta el sistema operativo. Sería la opción 1.1. La opción 2, pregunto a mi ISP. Si no sé, sería la opción 3, a la infraestructura del DNS. Del 3 vuelve al ISP
y el ISP recién me devuelve la información a mí. A partir de ese momento, mi aplicación puede armar un enlace, ¿no es cierto?, para conectarse. Pero aquí es una gráfica interesante. Miren el punto 4. Lo que pasa es que la infraestructura, por ejemplo, la UARGRM tiene un servidor DNS propio. Cuando yo le pregunto al dominio de la infraestructura quién es UARGRM, me devuelve quién es el servidor DNS de UARGRM. ¿Ya? Y es decir, si yo quiero entrar a www o a virtual o a algo, son servidores distintos. Miren, vamos a probar esto. Imagínense que vamos a entrar, la solicitud va a ir primero a www.uagrm.edu.bo. Fíjense, este IP tiene. Pero ¿qué pasa si vamos a ir, nosotros queremos ir a virtual? Es otra IP. Ahora, ¿quién maneja eso? ¿Quién maneja esta información? Esta información lo maneja el servidor DNS de UARGRM, ¿no? Entonces, ¿no? Fíjense que esto está por un lado y esto está por otro lado. Cuando sucede esto, aquí me dice quién es el servidor DNS y mi proveedor, en este caso, me dice, ¿no?, vaya y consulte al servidor DNS de UARGRM. Y al servidor de UARGRM yo le digo, oye, ¿quién es www? Y él me va a responder. O si le digo, ¿quién es virtual? Y él me va a responder y recién me llega esa información, ¿no? Entonces, aquí hay algo recursivo y recurrente, ¿no es cierto? A partir de este momento que yo tengo la IP, ahí es lo que yo armo, usa, y la IP del servidor que me devolvieron. Y hay una comunicación entre ellos, ¿no? Esta es la idea básica de lo que es lo que funcionan todas las aplicaciones en Internet. No solo las aplicaciones web, todas DNS, esa es la forma de funcionamiento. Y obviamente, cuando ya yo tengo la IP del servidor, ya puedo armar un socket y mediante el socket empezar a charlar. Entonces, esta sería una imagen aproximada de lo que hace la consulta. Y por último, me libera un socket, que es mediante el cual yo tengo que enviar o hacer las solicitudes que sean necesarias. Ok, bueno. Entonces, y ¿cómo se dice? Y todos los servicios de Internet funcionan de esa forma. ¿Ya? Uno de los servicios conocidos como correo electrónico utiliza dos protocolos. Uno es el SMTP y otro es el protocolo POP. El protocolo SMTP me permite enviar un correo y el protocolo POP me permite recuperar. En el caso del SMTP yo puedo conectarme al servidor y puedo charlar con estos comandos. Hello abre una sesión con el servidor, mail from indica quién envía el mensaje, RCPT2 indica quién es el destinatario, ¿no? Data, ¿no?, indica el comienzo del mensaje, quit, cierra, y help me permite. Entonces, estos son los comandos que forman parte del protocolo SMTP. Si yo quiero saber más del protocolo SMTP, puedo usar el referral for comments, el 2821. Si yo voy y busco, me va a dar más información con respecto al protocolo. ¿Qué quiere decir? Si yo entiendo el protocolo, yo puedo charlar con el servidor, ¿ya? Entonces, a ver, voy a ir solamente un ratito a espiar, referral for comments, 2821. Y ahí está la guía del referral for comment, que es, ¿no?, cómo se debería de usar, ¿no?, cuál es la estructura, ¿no? Entonces, si yo quiero leer un poquito, ahí me va indicando cómo es la forma de comunicación, ¿no?
Porque hay veces uno no entiende cómo funciona el SMTP y busca en libro. No busque en libro, vaya hacia los Referral for Comments, ahí está todo técnicamente puesto para que usted pueda entender la forma de funcionamiento, ¿no? Y si quiere mayor funcionalidad, están las extensiones del protocolo. Bueno, la idea básica es entonces que este protocolo me permite enviar un correo electrónico. ¿Cómo? Usando estos comandos, ¿no? Entonces yo, ¿no? Cuando envío cada comando, ya sea el hello, mail, tengo una respuesta. Siempre voy a tener una respuesta. Y las respuestas pueden ser del rango de los 200. Si una respuesta está del rango de los 200, quiere decir que ha sido un éxito. Si está del rango de los 300, es que está esperando más datos. Si está del rango de los 400, hay que repetir la orden. Y si está del rango de los 500, no se vuelve a enviar una orden. Entonces, las posibles respuestas a las solicitudes con el protocolo, o es 201, 202, 200 algo, responde por 300, 400, 500. ¿Listo? En el caso del 200 al 400 se puede repetir la orden, en el caso del 500 no se puede. ¿Ya? Entonces, ¿qué órdenes tengo? Hello, from, SCPT2, data, quit y help. Entonces yo pudiese comunicarme con un servidor de correo usando ese conocimiento que tengo. Aquí hay un ejemplo. Bueno, vamos a cambiar de servidor para que ustedes lo vean. Si tienen ahí Telnet, pueden seguirme. Lo primero que voy a hacer, voy a salir de superusuario Telnet, me voy a conectar a un servidor de práctica que se llama mail.tecnoweb.org y .bo. Ya, antes teníamos un servidorcito que se llamaba mail.ficct o ARM, pero ya no lo tenemos. Entonces vamos a usar que lo estoy usando de práctica para que todos practiquemos en ese, hasta que, bueno, nos devuelvan el dominio mail.ficct o ARM. Ya. ¿Qué estamos haciendo? Telnet es un programita que me permite armar un socket con el servidor. Es decir, imagínense que él arma la tubería ese que les mostraba. Esta tubería que les mostré aquí, esta tubería celeste o azul, lo voy a hacer con Telnet. ¿Listo? Y él hace estas consultas así internamente, pero la idea básica es que esta es la tubería que quiero armar. Y entonces voy a conectarme con este servidor en el puerto 25. Gracias, sí. Y fíjense la respuesta que tengo. Tengo 220. 220, cualquier valor arriba de 200 es aceptable, ¿no? Quiere decir que es correcta. Según lo que vimos aquí, los tipos de respuesta, cualquier valor 200, 300 y 400 pudiese trabajarse, ¿no? 200 y 300 son lo normal, 400 hay que revisar la instrucción y 500 no hay que volverla a repetir. Entonces, en este caso me respondió 220, quiere decir que estoy todo bien. Estoy siguiendo esta secuencia de aquí. Luego voy a saludar al servidor. Le voy a decir hello, mail.tecnoweb.org.bo. Y fíjense lo que me responde. 250 me dice, es decir, está bien. Hello, y él sabe cuál es mi IP, miren, esta es mi IP. El servidor sabe desde dónde yo me estoy conectando, qué es este IP que les mostré hace un momento. 177.222.96.54. Entonces, el servidor allá sabe que yo me estoy conectando desde ese IP. Ya, ahora, please to meet you, me dice, ¿no? Entonces, luego de que nos hemos saludado, yo puedo preguntarle qué características tiene. Entonces, yo puedo decirle, no sé, quiero enviar un correo.
le voy a decir mail from, quiero enviar un correo desde, puedo usar el correo personal, mi correo. No, mail from, ¿de quién viene el correo? De Evans@gmail. El servidor verifica que Gmail sea un correo, sea un dominio correcto y además verifica que el usuario sea identificado. Si estos dos cumplen, entonces me dice, ok, ¿no? El dominio es correcto y además el ID es correcto. Y le voy a decir para quién va a ir ese correo. Ese correo va en el servidor, hay, por ejemplo, grupo 01SA. Hay el 01SA, 02 hasta el 20. Hasta el 20. Y también hay para el SC, el grupo 01, 02, 03 SC también. Entonces, le voy a decir que va a ser para ese usuario que le estoy enviando ese correo electrónico. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo, esta persona está tratando de enviar a esto. El servidor tiene que verificar si eso es correcto. Le voy a dar Enter. Y me dice que sí, todo ok. El usuario existe, el dominio es administrable, digamos, ¿no? Me dice ok. No. Ok. Entonces, el siguiente comando, según lo que vemos aquí, me dice data. ¿No? Es que una vez que me acepta quién está enviando el correo, me dice todo ok. Luego le digo a quién voy a enviar el correo y me dice también ok. Entonces le voy a decir data. Cuando le digo data, me dice, me responde, fíjense, 354. 354 está esperando más datos. Cualquier valor arriba de 300 dice que está esperando datos. Entonces, voy a escribir el asunto del correo, subject, voy a poner demo de envío a Tecnoweb. Entonces, ese va a ser el título del correo. Le doy Enter. Y fíjense lo que cuando yo le puse data, él me respondió 354. Para terminar, ponga una línea con un punto y se termina el envío, la redacción. Entonces voy a escribir hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Punto. Ahora, si yo quiero que se envíe ese correo, voy a poner un solo puntito, ¿ya? Y con eso debería de enviarse el correo. Es decir, estas dos líneas van a ir en el cuerpo, esto aquí va a ir en el subject, ¿no? En el asunto, y con eso se envía. Entonces, terminé de enviar con ese puntito el correo y me dice que el correo ha sido enviado, ¿no? A partir de ese momento, yo puedo desconectarme. Quit es la orden. Y bueno, y se despide 221 y más cosas. Quiere decir que yo he enviado un correo electrónico. ¿Cómo? Usando líneas de comando. Es decir, estoy charlando con un protocolo que entiendo, obviamente que conozco cuáles son los comandos para poder charlar con el protocolo. Hello, my from, http2, data y quit. Entonces, como le entendí, traté de enviar un correo y envié. Entonces estoy charlando, ¿no es cierto?, de esa forma con un servidor usando el protocolo. Bueno, a ver, hay unos mensajes ahí, voy a tratar de ver. Está normal, todo bien, ya. Veamos ahora. Ese es el protocolo SMTP. ¿Ya? Entonces yo puedo enviar, fíjense que puedo enviar desde el telnet, pueden enviar correo. Bueno, el otro protocolo que es comúnmente usado en internet se llama el POST, ¿no? El protocolo POST o POP3, lo que me permite recuperar esa información que tenía.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero recuperar ese correo que envié, puedo usar estos comandos: user, pass, stat, list, retrieve, top, delete o quit, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, el protocolo POP me permite recuperar un correo electrónico, ¿listo? Usando estos comandos. Si yo quiero ver más, puedo usar un referral for comments para ampliar mi conocimiento con respecto al protocolo POP. Entonces, estos son los comandos que puedo usar. Igual las respuestas van a estar entre 200, está bien, entre 300 espera información, entre 400 revise la orden, entre 500 no vuelve a enviar la orden. Entonces voy a tratar de recuperar esa información usando esos comandos. Entonces, como yo envié un correo al grupo 01, ¿no? A él le ha llegado este correo. Entonces, el propietario de ese correo es quien tiene que ver o recuperar la información. Entonces, para conectarnos al correo electrónico, al POP, utilizo el puerto 110. Es decir, vamos a abrir un socket al puerto 110. Entonces le digo telnet mail.tecnoweb.org.bo 110. El servidor me responde que dice, ok, ¿no? Ok, readiness, está todo bien. Entonces, lo que voy a hacer es identificarme primero. User, yo le voy a decir, yo soy el grupo 01SA. Ya, me estoy identificando como el propietario de la cuenta al quien envié. ¿Listo? Luego tengo que pasar la contraseña de ese correo. En este caso, como es una cuenta de práctica, yo sé cuál es la contraseña. Entonces, la contraseña es group 001, group 001. Entonces, se supone que si la contraseña está bien, me va a dejar pasar. Si la contraseña está mal, me va a rechazar. Veamos si está bien. Entonces, me dice que ya estoy adentro. Me he logueado. Ahí hay un comando stat para saber cuántos correos han llegado. Stat. 14 correos nos han llegado. Ya. Y voy a ver el último. Entonces, o puedo listarlo todos. Por ejemplo, puedo decirle list para listar todos. Y ahí me muestran los 14 correos. Hay algunos más pequeñitos y otros más grandes y demás cosas. Voy a ver el último correo. Retrieve. El correo 14. El correo 14 es el que yo he enviado hace un momento. Fíjense que está la IP de mi máquina, está la hora, ¿no? Entonces fíjense que con esta información es cuando se rastrea a alguien de dónde salió el correo, ¿no? Ellos saben de dónde se conectó. Por ejemplo, cuando hacen los análisis, lo del FBI o lo de los del CSI, ellos buscan esta información del origen y varios datos que se utilizan. Entonces, por eso identifican de dónde puede ser el correo. El correo que he enviado lo he recuperado y lo estoy mostrando. Ahora, ¿puedo recuperar otros? Claro que sí. Por ejemplo, retrieve. El correo 13, a ver, vamos a entrar al 13, ¿qué tendrá? El 13 y listar empleados y no sé qué cosa, ya. Está más complicado ese. Ya. Entonces, pero puedo así recuperar el correo 1, retrieve 1. El correo 1 también está así. Ahora, puedo enviarlo, o puedo borrarlo, pero delete el correo 2, delete el correo 3. Una vez que
ya lo he leído, generalmente deberíamos borrarlo, ¿no es cierto? A no ser que lo vayamos a necesitar. Pero, por ejemplo, en este caso, mercado, pero borrar cuando me desconecte. ¿Listo? Es decir, si en este momento yo le digo, ¿no? Si yo vuelvo ahí, quedaría solamente 7 con el servidor. ¿Ya? Es decir, lo que he hecho es charlar, ¿no? Me conecto, abro un socket, me autentico, ¿no? Pongo la contraseña, toco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ¿ninguna? Muy bien. Ingeniero, buenas Continuaremos. noches. Diga, le escucho. Una IP en un servidor, ¿cuántos dominios puede tener una sola IP o N dominios? En la configuración de un DNS, por ejemplo, una IP puede tener varios dominios. Podría aceptar. Por ejemplo, nosotros hemos creado para los colegios de Camiri, a ver, voy a entrar un ratito, no me acuerdo cuál es, pero es Camiri, a ver, NSLookup, les voy a mostrar cómo está hecho esto, NSLookup, www.camiri.net.bo. Bueno, ese es un servidor. Fíjense, camiri.net.bo, su IP es 37.187 y demás. Esto lo hemos configurado en el DNS. Pero Camiri maneja varios servidores. Por ejemplo, si entramos a www.camiri.net.bo, hay un riesgo de seguridad, ya no importa, estaremos aquí. Ellos tienen varios dominios. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda, fíjense, aparece Sararenda, Salvatierra, Butch, Bolívar, Micto. Y voy a entrar a ese que dice Butch. ¿Ya? Entonces, desde consola voy a preguntar, ¿cuál es la IP de Butch? Es de otro colegio, ¿no? Butch. Otro colegio que le estamos dando Moodle. Y fíjense, y Butch tiene el mismo nombre de Camiri, es decir, tiene la misma IP. ¿Qué quiere decir? Que en esta misma IP pueden haber varios dominios. Nadie me prohíbe hacer eso. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguna consulta más? Señor, gracias. Ya. Bueno, otro protocolo que se conoce en el Internet, ¿no? Es la parte del HTTP. Bueno, el HTTP también, si yo quiero profundizar un poco, puedo ver el Referral for Comment 2616. Y básicamente hay dos versiones de HTTP, la versión 1.0 y la versión 1.1. La versión 1.0, haces una consulta y se pierde la conexión. La versión 1.1 es una conexión persistente que permite de que usted haga más de una solicitud. El protocolo HTTP tiene, igual que los protocolos SMTP y POP, tienen comandos que usted puede usarlo para leer cabeceras de páginas, obtener una página, enviar información, inclusive borrar recursos que estén en la web. Aquí hay un ejemplo de
por ejemplo, de cómo descargar un archivo. Aquí dice, es un sitio referencial y le pide que descargue el archivo index.html. Es decir, mediante get, yo puedo indicarle barra el archivo o barra el directorio web y el archivo y luego indicar el protocolo de comunicación. Le digo el host que se está conectando, el agente o el navegador que está usando, deja una línea en blanco y va a descargar todo el archivo. Esa es la forma de conectarse. Igual, obviamente, tengo que hacer un telnet al servidor, al puerto 80 y pedirle lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, es sencillo igual. Vamos a ver si podemos hacer desde aquí. Nos vamos a conectar, a ver, al Butch, era no el colegio, son servidores distintos. Bueno, vamos a entrar primero a este servidor, www.camiri.net.bo. Vamos a conectarme al puerto 80. Cuando me esté conectando al puerto 80, tengo que seguir esta secuencia de orden. Get el archivo que quiero descargar, el protocolo que voy a usar, el host, y tengo unos cuantos segundos para hacerlo. Si me retraso, me corta la conexión el servidor. Entonces ya voy a poner get, el archivo raíz, protocolo HTTP, versión 1.1, el host, vamos a decirle que es www.camiri.net.bo, el user agent, y vamos a decirle que es Firefox, y me cortó la conexión. Ya, no recibió la orden, pero estaba cerca. Tenía que escribir más rápido. Bueno, voy a volver esta vez, lo voy a copiar esto que escribí. Fíjense lo que me respondió. Batch request. Ahí el servidor es Apache, el tamaño del archivo, y es un tipo, bueno, ISO 8859. Pero en realidad debería de responderme esto de aquí. Ya, voy a tratar de hacerlo nuevamente, pero esta vez más rápido para que me responda. Voy a copiar los comandos que debería haber escrito rápido y voy a volver a insistir en la orden. Ya, telnet. Voy a pegar los comandos. ¿Por qué no me deja? A ver. Me bajan. User agent. Ingeniero, creo que donde dice host le puso espacio y luego 2 puntos. No sé si eso sería el problema. O si no le puso los 2 puntos seguidos. Tiene que haber espacio, a ver dónde está. En el host. Aquí está mi error. A ver, vamos a buscar para editar edit. Pero debería dejarme. A ver. Y aquí hay un espacio, bien, aquí hay otro espacio, protocolo, ya este es, en realidad el agente es otro, pero lo vamos a poner igual, lo conoce a Firefox, ya, una vez que voy a volver a intentar conectarme. Y no deja. Ahora sí. Me respondió correcto. Es decir, mandé la orden. Voy a ampliar esto para que vean todo el proceso. Esto fue lo que me conecté. Envié el comando y me mandó que el enlace se ha movido permanentemente a HTTPS. Bueno, lo que pasa es que es el sitio seguro, entonces se ha movido a ese enlace. Y me ha sacado un mensaje, pero está correcto.
Es que me ha respondido adecuadamente, me ha dado una respuesta 301 movido permanentemente. Y está correcto. Ya, entonces, esa es la forma en que yo puedo igual charlar mediante el protocolo HTTP. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando uno da esta orden, el servidor responde, en este caso me da una respuesta 200, y me da la información, ¿no? A mí me dio otra respuesta, pero igual de manera correcta. Y así yo puedo usar, ¿no es cierto? Usé el get, puedo usar el hit para que descargue el encabezado solo de la página o cualquiera de ellos. El delete está en función de los permisos que tenga la carpeta web, si se pueden borrar o no los archivos. Ok, preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Bueno, con esto ya hemos estado más o menos entendiendo lo que es el Internet. Estamos viendo 3 protocolos de los muchos que hay. ¿Y por qué se los muestro estos protocolos? Porque son los que vamos a ver en el transcurso de la materia. Entonces vamos a profundizar en estos protocolos, ¿no? Y los proyectos están relacionados sobre estos protocolos, así que vamos a ir viendo desde un principio sobre qué va a ser o sobre qué vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. Activen su cámara para que lo veamos, pues, como si fuera en clase. Ingeniero, ¿me escucha? Disculpe. Sí. Tenía una pregunta con respecto a la primera tarea que se tiene que usar el formato de los proyectos de la presentación, ¿cierto? Sí, sí. Listo, ingeniero, gracias. Sí, hay que usar este formato para todos los trabajos. Por favor, usen ese formato, ¿no? Es la guía que vamos a tener en todas las presentaciones de trabajo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra consulta, ahí vamos a quedar. Nos vemos la siguiente semana. A ver, aquí tienen, no se olviden siempre de consultar aquí el calendario, ¿no? Tienen una tarea sobre ciberseguridad que es para el 16, por favor, no se vayan a olvidar, ¿listo? En el formato de investigación que preguntaba su compañero. Bueno, gracias jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier duda o consulta, por favor, si es urgente en el Telegram, y si no es muy urgente, aquí en el chat del sitio, ustedes entran aquí está el grupo. Si ustedes quieren que todos sus compañeros puedan ver, igual aquí están, ¿no? Entran al grupo, que sea 2021, ya sea el SC o el SA, y ahí se comparte. Desde aquí yo les mando el mensajito todas las veces que lo voy a invitar a las clases. La dirección va a ir desde aquí. ¿Listo? Entonces, siempre mando. Por eso les pedí que se instalen la aplicación móvil para que puedan recibir mi mensaje. Bueno, no es más. Entonces, con eso quedamos. Continuamos la siguiente semana. Gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.